Fotosíntesis. Definición general de fotosíntesis. La fotosíntesis es una reacción o proceso bioquímico por medio del cual los organismos autótrofos, plantas, algas y cianobacterias captan y almacenan la energía solar en enlaces químicos formando moléculas orgánicas. Carbohidratos. La fotosíntesis es una reacción o proceso bioquímico que se lleva a cabo en dos fases, la fase luminosa y la fase oscura. Definición bioquímica de fotosíntesis. La fotosíntesis es una reacción química endergónica, donde la energía solar, el dióxido de carbono y el agua reaccionan para formar carbohidratos y oxígeno. Los reactivos de la fotosíntesis son dióxido de carbono y agua. Los productos de la fotosíntesis son glucosa y oxígeno. Fórmula química de la fotosíntesis. Proceso general de la fotosíntesis. La fotosíntesis que realizan las plantas principalmente se lleva a cabo en un tipo de células llamadas mesófilas, que están ubicadas en la parte media de la hoja. Estas células son las que contienen a los cloroplastos donde exactamente se lleva a cabo la fotosíntesis. La fotosíntesis en los cloroplastos. Los cloroplastos, como ya los vimos en el capítulo de los organelos celulares, son organelos que se encuentran dentro de las células vegetales. Los cloroplastos están formados por una doble membrana externa llenas de un medio semilíquido llamado estroma. Dentro de los cloroplastos están unos sacos con membranas en forma de disco llamados tilacoides. La fase luminosa de la fotosíntesis se realiza en las membranas de los tilacoides y la fase oscura se realiza en el estroma que las rodea. El estudio detallado de la fotosíntesis se lleva en los capítulos de la fase luminosa y oscura. Fases generales de la fotosíntesis. La fotosíntesis se realiza principalmente en dos fases. Fase luminosa. Las reacciones de la fotosíntesis que dependen de la luz se realizan en las membranas de los tilacoides. Fase oscura. Las reacciones de la fotosíntesis que no dependen de la luz se realizan en el estroma circundante. Aspectos generales de la fase luminosa. La fase luminosa de la fotosíntesis. La fase luminosa, también llamada fase fotoquímica o fase dependiente de la luz, es la fase donde participa la energía luminosa para que se lleven a cabo las primeras reacciones químicas de la fotosíntesis. En la fase luminosa de la fotosíntesis se obtienen moléculas de ATP y NADPH. Esta fase se lleva a cabo en los tilacoides, los sacos de los cloroplastos. Proceso general de la fase luminosa de la fotosíntesis. La clorofila y otras moléculas de las membranas de los tilacoides que están en los cloroplastos captan la energía de la luz solar. Con esta energía y con el apoyo de moléculas de agua, se forman moléculas portadoras de energía, el ATP y el NADPH del ADP y el NADP+, respectivamente. Como producto se libera oxígeno. Las moléculas creadas en esta fase serán utilizadas en la siguiente fase, la fase oscura. Procesos detallados de la fase luminosa de la fotosíntesis. Cierto tipo de radiación solar, la luz violeta, roja y azul, es absorbida por la clorofila que se encuentra en las membranas de los tilacoides, bolsas en forma de discos, dentro de los cloroplastos de las células mesófilas de las hojas de las plantas. Otros pigmentos adicionales, carotenoides, ayudan a captar otros colores, el verde y azul, y se lo transmiten a la clorofila. La clorofila y los carotenoides absorben la energía solar a través de los electrones de sus moléculas. Estos electrones giran en cierto nivel dentro de las moléculas del sistema fotosintético, pero cuando absorben la energía solar, los electrones brincan a un nivel más energético. Estos electrones son lanzados a una cadena de moléculas, cadena transportadora de electrones, donde sus electrones energizados pasarán de molécula en molécula disminuyendo su nivel energético, pero en el transcurso irán emitiendo energía que será utilizada para formar moléculas de ATP. Las moléculas de clorofila carentes de electrones reemplazan estos electrones separando las moléculas de agua. El hidrógeno que se separa se utiliza para formar NADPH y el oxígeno sobrante se expulsa. Así que se obtiene como resultado de esta fase los productos de ATP, NADPH y O2. Aspectos generales de la fase oscura. La fase oscura, también llamada fase biosintética, fase independiente de la luz o ciclo de Calvin, es el conjunto de reacciones químicas de la fotosíntesis sin la participación de la energía lumínica en donde se obtienen moléculas de carbohidratos. Esta fase se lleva a cabo en el estroma de los cloroplastos, el líquido alrededor de los tilacoides. A pesar del nombre de esta fase y de la imagen, esta fase no necesariamente se lleva a cabo en la noche o sin luz, sino que simplemente, aunque haya luz, no participa en este conjunto de procesos químicos. Proceso general de la fase oscura de la fotosíntesis. Las moléculas energéticas ATP y NADPH generadas en la fase luminosa son enviadas al estroma de los cloroplastos. Ahí, la energía de estas moléculas es utilizada para sintetizar moléculas de azúcar de 3 carbonos a partir del CO2 captado del exterior. Proceso detallado de la fase oscura de la fotosíntesis. Las moléculas energéticas de ATP y NADPH son expulsados al estroma de los cloroplastos, donde también existen enzimas y CO2 absorbido del ambiente. Fijación de carbono. Se unen moléculas
moléculas de dióxido de carbono con moléculas de ribulosa bifosfato para formar moléculas de PGA, síntesis de G3P, gliceraldehído 3-fosfato. Las moléculas de PGA se utilizan para generar otras moléculas aún más complejas, G3P, con la ayuda de las moléculas energéticas ATP y NADPH. Generación de glucosa. De las moléculas G3P, unas son utilizadas para regenerar la ribulosa bifosfato y comenzar el ciclo de nuevo, y otras son utilizadas finalmente para formar moléculas de glucosa. Importancia de la fotosíntesis. Las dos razones más destacadas de la importancia de la fotosíntesis están en los dos puntos finales de este conjunto de reacciones bioquímicas. La fotosíntesis produce carbohidratos. La fotosíntesis que se lleva a cabo en los seres autótrofos es la única fuente de producción de carbohidratos, y los carbohidratos es la fuente principal de energía de todos los seres vivos. Si estos seres no tuvieran la capacidad de realizar la fotosíntesis, ni ellos ni ningún otro ser vivo que se alimentan de ellos podrían sobrevivir. Como recordarán, la fotosíntesis utiliza dióxido de carbono para producir carbohidratos. Gracias a que utiliza el dióxido de carbono, la atmósfera primitiva disminuyó su alto contenido de esta sustancia y subió el contenido de oxígeno, dando mayores oportunidades a otros organismos de vivir en este nuevo ambiente. En lo que respecta a nuestra época actual, la fotosíntesis continúa disminuyendo los altos niveles de dióxido de carbono producido ahora por el hombre, y con efectos devastadores en el medio ambiente.